saludamos hasta ahora al director de FEDesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Queremos hablar de la encuesta de opinión financiera que se realizó en marzo, pero también queremos hablar de un tema importantísimo que se está moviendo, que es este de la reforma tributaria. Doctor Mejía, como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Hola, muy buenos días. Un especial saludo para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Antes de entrar en estos dos temas que acabo de describir, ¿usted qué piensa del toque de queda? Que algunos dicen, sí puede ser una solución, pero de pronto afecta también a buenos sectores de la economía. Pues mire, justo estamos por publicar un informe que construimos de manera conjunta con Probogotá, ANIF y la ANDI, en donde mostramos que independientemente de las restricciones a la movilidad, a la actividad productiva, realmente hay ciclos desde el punto de vista de contagios que no responden mucho a ese tipo de medidas. Digamos, por ejemplo, las diferencias que hubo en términos de las medidas implementadas en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y otras ciudades que no tuvieron ese tipo de medidas, especialmente en el arranque de este año. Y la dinámica, la evolución de los contagios al principio de este año realmente fue muy similar. Nosotros hemos sido bastante proactivos diciendo, ojo con ese tipo de medidas que pueden terminar siendo muy costosas para la recuperación del empleo y probablemente no tan exitosas para reducir el ritmo de contagios. Ay, doctor Mejía, pero es que qué complicado realmente es lidiar con este tema de los picos, del desorden de la gente. A veces hay que tomar medidas que no favorecen tanto la economía. Uno ya no sabe ni qué pensar, pero bueno, el concepto que usted nos da realmente es bastante importante. Pero si le parece, pasemos a hablar ahora de estas puntadas que se han conocido de lo que sería esa reforma tributaria que va a empezar pues el trámite en el Congreso. Uno podría decir, doctor Mejía, que el gran cambio que se está proponiendo aquí, bueno, entre otras cosas para una reforma tributaria con un recaudo muy alto que no habíamos visto antes, se pretenden 25 billones de pesos. El gran cambio es que se va a basar más en que ese recaudo venga de las personas naturales. Ese es un punto importante, como usted lo menciona, un recaudo grande de parte de las personas naturales, con unas medidas que ya se habían planteado no solamente por parte de los expertos, sino también nosotros desde FEDesarrollo, con las ideas de empezar a ampliar gradualmente las bases gravables, es decir, que más personas empiecen no necesariamente a pagar renta, pero sí a declarar sus ingresos frente a la administración tributaria de la DIAN. También haciendo más progresivo, por ejemplo, la tributación a los dividendos, una renta de capital que usualmente le llega a los hogares de más altos ingresos, en donde, como lo habíamos propuesto desde FEDesarrollo, el gobierno está planteando subir esa tarifa del 10 al 15%. Pero no es solamente, por supuesto, aumentar esa tributación en las personas y hacerla más progresiva. También se están planteando algunas cosas en materia de IVA, también en algunas eliminaciones de los descuentos y beneficios tributarios para las empresas. Así que es una reforma bastante balanceada en el sentido de lo que nosotros hemos sugerido, una especie de todos ponen, pero cada uno lo hace de manera progresiva. Pero entonces, detengámonos un poco en el tema de esa base gravable de declaración de renta. Usted dice, todavía no sabemos si es pagar o es declarar. En lo que se ha socializado hasta el momento, se había dicho declarar en un comienzo, no necesariamente pagar. Ayer ya, en lo que dijeron algunos de los congresistas, se está hablando de pagar. Y esa base gravable que se bajara, ya no de 4 millones hacia arriba para declarar renta, sino se hablaba de dos cifras, 2 millones, 2 millones 200 o 2 millones 500. La clase media y estas personas naturales no resultan siendo un poco las más golpeadas si el término vale. Pues mire, el primer punto es que todavía no hay certeza sobre cuáles son exactamente los rangos. Fíjese que usted también ha dicho, no sabemos si va a ser 2.2 millones, 2.5. Todavía el gobierno no ha dado los detalles suficientes para conocer exactamente en dónde arranca esa tributación. Un punto muy importante, las personas todavía van a poder deducir una parte de sus ingresos. El gobierno ha dicho que va a limitar esas deducciones, pero todavía seguramente se van a mantener algunas de ellas. Entonces, no necesariamente una persona que gana 2 millones y medio de pesos va a empezar a pagar renta. Va a tener unas deducciones que van a estar establecidas por ley y luego de las deducciones empezaría a pagar renta. Pero otro tema muy importante, porque mucha gente no conoce cómo funciona el impuesto de renta sobre las personas. Ese impuesto no se paga sobre todo el ingreso recibido, se paga sobre el exceso del ingreso recibido más allá del rango exento de aquel que está grabado a la tasa cero, que no sabemos dónde va a estar. Podría estar, por ejemplo, en 2 millones y medio de pesos. Si es así, la gente empezaría a declarar renta solamente por encima de lo que gana más allá de esos 2.5 millones de pesos. Faltan un poquito de detalles, seguramente el gobierno va a plantear una cosa muy progresiva, pero sí creemos muy importante, y la comisión de expertos también lo dijo la semana pasada, ir ampliando esas bases gravables, esas bases de declaración
para mejorar la información tributaria y empezar a formalizar aún más a la economía colombiana. Doctor Mejía, ¿cuáles son esas deducciones, como esas gabelas que hoy tienen tanto personas naturales como jurídicas al momento de declarar renta, que pueden como restar, ¿no?, para el momento del balance y saber cuánto finalmente van a pagar? Porque se habla mucho de eliminarlas por completo. ¿Cuáles están vigentes y cuáles serían las que pues, de pronto ya no estarían más? Pues mire, el gobierno ha entregado los detalles, pero seguramente va a ir en la línea de lo que sugirió la comisión de expertos, y nosotros también desde Desarrollo hemos dicho que se tenían que limitar algunas de estas deducciones. Los asalariados, por ejemplo, pueden deducir el 25% de sus ingresos, es una deducción automática, y además pueden hacer aportes ya sea a las cuentas de ahorro para vivienda, las AFC, o también aportes voluntarios para pensiones, que también son deducibles de renta hasta ciertos topes. Los independientes, por su parte, pueden deducir los gastos asociados a su actividad económica sin límite. Entonces, lo que ha planteado la Comisión de Expertos y nosotros también desde Fedesarrollo es empezar a limitar en parte estas exenciones, que no sean proporcionales al ingreso, por ejemplo, sino que sean un monto fijo que permita que las personas de ingresos más bajos se puedan beneficiar proporcionalmente más, y las personas de ingresos más altos pues tengan deducciones que son proporcionalmente más pequeñas. Entonces, de nuevo, no hay los detalles, pero seguramente va en la línea de limitar las exenciones, especialmente para las personas de más altos ingresos. Ahora vamos con lo que muchos consideran como la parte, digámoslo, positiva, otros han dicho la zanahoria en medio de esta reforma tributaria, que cuando nos hablan de reforma todos nos ponemos en la alerta y decimos nos van a apretar, nos van a dar garrote. El caso de la reducción del impuesto de renta para las pequeñas empresas, las que tengan menos de 10 empleados, o el tema de devolución de IVA, que siempre se ha hablado de unos 45.000 pesos para que se siga haciendo esta devolución a los más necesitados, a los más pobres. Sí, mire, arranquemos primero con el tema del impuesto de renta. Se trata de hacer una cosa similar a la que funciona en otros países, incluso Estados Unidos antes de la gran reforma de Trump, que bajó la tarifa de renta al 21% de manera generalizada, también tenía una especie de tarifa progresiva de renta para las empresas que arrancaba en cifras más pequeñas para las empresas con menores utilidades y llegaba hasta cifras por encima del 30% para empresas con utilidades muy grandes. El gobierno está planteando algo similar, no bajando sustancialmente la tarifa de renta como lo tenía, por ejemplo, Estados Unidos, que llegaba a niveles incluso del 15%, pero sí planteando tarifas cercanas al 24% para empresas que ganan menos de alrededor 500 millones de pesos en utilidades. Y luego aumentaría progresivamente hasta llegar a la tarifa máxima del 31%. Esta es una idea interesante que hace progresiva la tributación a las empresas y que especialmente incentiva también la creación de emprendimientos que cuando arrancan seguramente no tienen utilidades importantes y por ende estarían pagando proporcionalmente menos que las empresas ya maduras, medianas y grandes que generan utilidades mucho más importantes. Es una idea muy interesante. Y el otro tema que usted mencionaba, la compensación del IVA, muy importante también, especialmente dado que se plantea ampliar esa base gravable para algunos productos, no todos, seguramente los alimentos no se van a tocar, pero muy importante en ese sentido también ir compensando gradualmente a los hogares más pobres y vulnerables. El gobierno ha hablado de ampliar esa compensación, ya no solamente al 20% más pobres, sino al 40% de los hogares más pobres en Colombia. Estamos hablando más o menos de 20 millones de personas. Es una idea muy interesante que permite ampliar la base gravable, por un lado, sí, pero por otro lado, sin afectar especialmente a esas personas más pobres y vulnerables. Doctor Mejía, pero mira, hay algo de todo esto que estamos hablando aquí que preocupa mucho, y es que esto no funciona siempre y cuando el país no controle la evasión y siempre y cuando sigamos teniendo también altos niveles de informalidad. ¿Qué tanto hemos avanzado como país en estos dos aspectos? Ese es un punto muy importante, las dos cosas que usted menciona. Primero, lo de las medidas anti-evasión y anti-elusión. El gobierno no ha dicho nada sobre este tema. Nosotros desde Fedesarrollo sí hemos planteado una serie de medidas muy concretas que estimamos podrían generar un recaudo adicional entre 5 y 6 billones de pesos de medidas anti-evasión y anti-elusión, no solamente frente a las empresas, sino también frente a las personas. Hay que fortalecer esas medidas para asegurar que la gente pague lo que corresponde. Y eso es absolutamente esencial para dar esa legitimidad a lo que se está solicitando en este momento, es que todos pongamos un poquito más y lo hagamos de manera progresiva. Entonces, muy importante ese tema. Y el otro punto que usted toca también es fundamental. Es muy difícil construir una tributación que realmente sea dinámica, que genere ingresos para el Estado,
cuando tenemos al 60% de los ocupados en nuestro país de manera informal. Estamos hablando prácticamente de más de 10 millones de ocupados que no están en la formalidad. Hay que ir empezando entonces a generar reformas en ese mercado laboral que permitan abrir la puerta de entrada a la formalidad y por otro lado también empezar a recabar información que permita también, por supuesto, introducirlos al sistema tributario. Así que, infortunadamente, el gobierno por ahora no está pensando en este sentido. Nosotros sí hemos hecho una propuesta muy concreta de formalización laboral y estoy completamente de acuerdo con usted. Si no se resuelven los problemas de informalidad, no solamente laboral, sino empresarial, pues va a ser muy difícil fortalecer ese recaudo tributario y también, por supuesto, impulsar el crecimiento económico. Una reforma tributaria muchísimo más estructural, que era lo que habían reclamado en su informe los expertos. También se está reclamando por parte de los propios congresistas y de los gremios que haya un texto formal de esta reforma tributaria, porque por lo menos en lo que se conoció ayer fueron algunas generalidades. Doctor Mejía, pasemos entonces a esta encuesta de opinión financiera de marzo que ustedes realizaron. Danos buenas noticias. ¿Cuál es la expectativa o proyección de crecimiento económico para este 2021 después de un difícil 2020? Pues mire, lo primero es que infortunadamente, naturalmente, las expectativas del primer trimestre llegaron a terreno negativo. Esto es clave, por supuesto, y relacionado ahora con lo que hablábamos al principio, y es que en el mes de enero ya hubo una contracción de la actividad productiva superior al 4.5%, producto de la dinámica de los contagios y las medidas de restricciones a la movilidad y a la actividad productiva. Entonces ya los analistas están diciendo, primer trimestre de este año seguramente va a estar en un crecimiento por debajo del 1,5%. Entonces, esa es una mala noticia. Ahora bien, todavía no se han ajustado sustancialmente a la baja las expectativas de crecimiento para este año. Están relativamente alineadas con las nuestras. Acuérdense que nosotros desde Desarrollo estamos pronosticando un 4,8%. Los analistas dicen que seguramente van a tener que revisar a la baja esto en la medida en que continúen las restricciones a la actividad productiva. Ojalá que esas restricciones no sean profundas, que no sean de largo aliento, porque seguramente estaríamos en problemas. Y de otra manera también están esperando en el corto plazo relativa estabilidad en materia de tasas de intervención por parte del Banco de la República. No están viendo por ahora movimientos importantes en las tasas de interés que seguramente están relacionadas con el hecho que también hemos dicho nosotros, el Banco de la República va a esperar para ver cómo está el inicio de este año y seguramente una vez tenga la información empezará a tomar decisiones seguramente a mitad de este año. Es el director de Fede Desarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Como siempre, un placer tenerlo acá. ¡Feliz día! Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes.